Hola. Te digo perfecto. Vale, muy bien. Estoy con auriculares nuevos. Súper bien, se ven muy padres. Bueno, son de mi sobrino para jugar, se ponen de colorines. Pero Bien. es lo que tengo a mano. No, pero se escucha muy bien el audio. Genial. Pues lista. Creo que sí. A ver. Hola a todo el mundo. Mandamos un gran saludo a toda la afición gimnástica. Volvemos a estar una vez más Andrea de Chalk and Grips y yo, Cristina, de gimnastas.net, reunidas para ponernos al día de la actualidad gimnástica. A pesar de la crisis de COVID que ha hecho que se suspendan muchas competiciones, siguen ocurriendo cosas en el mundo gimnástico y Andrea y yo vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido para ponernos al día entre nosotras, pero para que vosotros también sepáis qué está pasando. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que han visto nuestro video pasado. Si no lo han visto aún, podemos dejarlo en la cajita de descripción para que vayan a verlo. En ese video hablamos de lo que había pasado durante enero y febrero en la gimnasia y bueno, ahora los meses que continúan. Entonces empezamos con marzo. Cada año, marzo estaba llenísimo de actividades, de competencias internacionales y este 2020 teníamos las últimas dos copas del circuito de especialidades, donde se otorgarían los 10 pases para los Juegos Olímpicos, 6 para varonil y 4 para femenil. También este mes se llevarían a cabo 3 de las 4 copas del mundo del circuito All Around. Una se iba a llevar a cabo en Estados Unidos, otra en Alemania y la última en Gran Bretaña. El último día de este mes también sucedería lo que iba a ser el primer campeonato continental en África para otorgar 2 plazas olímpicas más. Pero pues bueno, la situación comenzó a tornarse complicada y a agravarse en algunas ciudades europeas, especialmente en Italia. Y bueno, la primera noticia que surgió fue que el 3 de marzo Estados Unidos cancelaba su participación en el Trofeo de Jesolo, que es una competición que ya tiene muchos años llevándose a cabo de cierto prestigio, en el que Estados Unidos, por supuesto, el equipo anfitrión que es Italia, son parte imprescindible. Después de que Estados Unidos cancela su participación, a las pocas horas Rusia hace lo mismo y Argentina también. Entonces al comité organizador no le queda otro remedio más que cancelar por completo la competencia. Un día después, la Federación Italiana de Gimnasia decide también cancelar el serial A y B de la Liga Italiana. En el otro lado del mundo, en Canadá, más o menos también en esas fechas, todavía la situación se veía un tanto lejana y las competiciones continuaban con normalidad. En ese momento se llevaba a cabo el International Gymnics, que al igual que el Trofeo de Jesolo es una competencia de cierto nivel, bueno, de importancia, que atrae a muchas niñas de todos los niveles y que si bien no es una competencia que se distinga por un gran nivel tanto en juvenil como en senior, pues sí tiene a muchos niveles compitiendo e intenta atraer a algunas gimnastas de renombre para darle aún más caché, por así decirlo, a la competencia. En este año, Estados Unidos mandó a 8 de sus gimnastas, algunas juveniles, otras senior, y de lo que más destacaba es que sería el regreso a las competencias de Michaela Skinner, después de 4 años de ausencia, que si bien competía en la gimnasia universitaria, pues sabemos que tiene una forma de competir muy diferente a la gimnasia de élite. Entonces Estados Unidos mandaba a Michaela Skinner y también mandaba a Emily Lee y Faye Torres. Ellas debutaban en su primer competencia internacional como seniors. El año pasado, las tres, Faye Torres, Emily Lee y Michaela Skinner, fueron parte del proceso mundialista y únicamente Michaela consiguió ser la alternante del equipo. Entonces, Lee y Torres postergaron su debut internacional hasta marzo de este año en el International Gymnastics. Otros nombres internacionales que estaban anotados para este evento eran Victoria Wood por Canadá y Talia Folino de Australia. Teníamos españolas por allí también. Iban Claudia Villalba, que ya tenía experiencia en ese torneo como junior, y Berta Pulladas. Ambas son senior de primer año y esta era una de sus primeras competiciones importantes como senior.
Claudia Villalba quedó 13ª en la competición general de lo que se llama Copa Challenge. No era exactamente la Copa Senior donde estaba Makayla Skinner y las mejores estadounidenses, sino otra competición en la que participaban otras gimnastas también internacionales, pero quizás de no tanto nivel, pero bueno, había también bastante competencia. Entonces Claudia Villalba quedó 13ª, pasó a la final de salto y consiguió un bronce en salto. Y luego también estaba Berta Pulladas, que solo participaba en asimétricas porque se estaba recuperando de una lesión, pero accedió a la final de asimétricas y bueno, la final no le fue tan bien, tuvo algunos fallos y al final quedó séptima. Y bueno, ese fue el paso de las españolas por el Team Mix. Bueno, ya aprovechando que estás hablando de la parte challenge de esta competición, quiero mencionar que México también estuvo representado por Carla Rivera, que es una gimnasta que pertenece a Evolution Gymnastics, un gimnasio de la Ciudad de México. Carla es una gimnasta que también se encuentra en su primer año como senior y ha crecido muchísimo en el último año. Estamos hablando que Carla era una gimnasta que durante el 2018 estuvo en el top 15 de las gimnastas juveniles, pero para el 2019 dio un salto impresionante, tuvo muy buenos resultados en el campeonato nacional y consiguió su clasificación a la Olimpiada Nacional, donde fue tercera en el all-around y consiguió 2 oros. Con esos resultados también logró ser parte del equipo mundialista para el primer campeonato del mundo juvenil que se llevó a cabo el año pasado y en ese mundial quedó en el lugar número 32. Entonces, Carla es uno de los nombres que van a estar sonando el próximo año de las gimnastas que comienzan a despuntar. Pero bueno, continuamos con la competición senior y con la competición junior. En la competición senior, pues Emily Lee de Estados Unidos se llevó el oro. Makayla Skinner se quedó con la plata, un muy buen resultado para su primer competencia. Y Audrey Rousseau de Canadá se quedó con el bronce. En las especialidades, Skinner se llevó 3 oros, uno en salto, uno en asimétricas y uno en manos libres, mientras que Faith Torres consiguió el oro en la viga de equilibrio. En la competición juvenil, Estados Unidos tuvo un amplio dominio y Sky Blakely se quedó con el oro, la plata fue para Connor McLean y el bronce fue para Caitlin Young. Sky fue parte del equipo que representó a Estados Unidos también en el primer campeonato del mundo juvenil el año pasado, donde consiguió el equipo la medalla de bronce. Y Connor McLean, ella fue subcampeona nacional All Around el año pasado en Estados Unidos. Ella no consiguió ser parte del equipo, pero bueno, este año empezaba a destacar y bueno, Connor se llevó todos los oros de las especialidades en esta competencia. Después, también en el continente americano, surgía la American Cup el 7 de marzo con bastantes altibajos, ¿no? E incertidumbre sobre lo que iba a pasar en la competición. Por Estados Unidos compitió Morgan Hart y Kayla DiCello. Normalmente Estados Unidos nombra a una gimnasta ya con cierto renombre o prestigio en el mundo internacional para competir en esta competencia y como su segunda figura manda a una gimnasta que quiere poner en el escenario internacional. En este caso fue Kayla DiCello, que fue campeona mundial juvenil de salto y bronce en viga de equilibrio el año pasado. La American Cup del 2020, era su debut como senior. Entonces era una competencia importante, tanto para Kayla como para Morgan, sobre todo porque Morgan tuvo un año muy difícil en el 2019, con resultados que no eran los esperados, donde no consiguió ser parte de un equipo mundial y donde no le fue tan bien en los Juegos Panamericanos. Entonces, Morgan llegó al American Cup, pues básicamente con la tarea de hacerse del título. Y bueno, lo consiguió, creo que ambas tuvieron una competición en términos generales muy buena. Y Morgan Hart se colgó el oro y Kayla DiCello la plata. El tercer lugar quizá fue un poco más sorpresa, sobre todo por otros nombres que resonaban quizá con más experiencia internacional, pero el bronce fue para Hitomi Hatakeba. Ella lleva 2 años siendo parte del equipo japonés, participó en el Campeonato del Mundo 2018 y en el 2019 consiguió la final All Around, donde se ubicó en el lugar número 17. Sorprende un poco porque relega a Ellie Black,
la canadiense, hasta el lugar número 5. Eli tuvo un año anterior extraordinario, donde arrasó en los Juegos Panamericanos y donde tuvo una destacada participación también en el Mundial. El séptimo lugar fue para la italiana Giorgia Villa, y creo que después de toda la travesía que Villa tuvo que pasar para llegar a Estados Unidos, dado a la situación en la que había muchas restricciones para que los italianos viajaran, pues me parece que un séptimo lugar es loable. En la gimnasia artística varonil, pues Sami Kulak, quien se llevó el oro. Creo que tuvo una competencia pues muy limpia, a lo que a veces suele pasar con él. Y Oleg Branayev, que estuvo bajito en dos de los aparatos, pues se llevó la plata. Y el bronce fue para James Hall de Gran Bretaña. Bueno, no sabíamos que esta sería la única competencia del circuito All Around que se iba a poder celebrar, y de alguna manera también la última competencia completa, porque un poco más adelante vamos a hablar de la Copa del Mundo de especialidad, donde pues nos dejaron un poco a medias. Bueno, iba a comentar que en la American Cup teníamos a 2 españoles por haber quedado entre los 12 primeros en el Campeonato del Mundo anterior. España tiene derecho a enviar a gente y sí envió a Néstor Abad en masculina y a Alba Asencio en femenina. Alba Asencio tuvo 10ª y Néstor Abad quedó 9º. Normalmente es una competencia por invitación, y bueno, en este año tenía parte la cualidad, como tú dices, de que estaban las 12 naciones que lograron clasificar a un equipo a los Juegos Olímpicos. Y bueno, un poco no sustituyendo, pero sí en el mapa que le tocó hace 4 años a Brasil, ¿no? Entrar dentro de esos 2 equipos. Los organizadores de la Copa del Mundo de Doha, que sería la última copa del circuito de especialidades, donde terminarían de definirse todas las plazas para Tokio 2020, anuncia que todos los gimnastas que tuvieran escalas o vuelos desde Italia, Irán, China, Corea del Sur y otros países tenían que someterse a una cuarentena obligatoria para poder entrar al país. Y también anunció que el torneo se llevaría a cabo a puerta cerrada. Esto, por supuesto, prendió focos en muchos de los gimnastas participantes, quienes decidieron darse de baja de la competencia. Poco después de este anuncio, la FIG también anunciaba, la Federación Internacional de Gimnasia, que cancelaba otros eventos, tanto en la gimnasia rítmica como en la artística y en la gimnasia de trampolín. Este comunicado no incluía aún a la Copa del Mundo All Around de Stuttgart. El anuncio de esta copa se da horas después del comunicado de la Federación Internacional de Gimnasia, que básicamente hablaba de trasladar la Copa del Mundo de Doha a junio, de la suspensión de eventos de trampolín y de rítmica, y por supuesto del trofeo Jesolo, de que ya hablé antes. Después de que se da este comunicado, entonces el comité organizador y la Federación de Alemania son quienes anuncian que cancelan la Copa del Mundo de Stuttgart, y pues más focos comienzan a prenderse porque era una copa para clasificación olímpica. En este comunicado, la Federación Internacional de Gimnasia decía que la Copa del Mundo de Bakú, que se celebraba un par de días después, surgiría sin problema alguno, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que sí había algunos inconvenientes para que la Copa del Mundo de Bakú se llevara a cabo, y empezaron a surgir poco a poco. Quizá uno de los más notados fue los problemas que igual otra vez las italianas tenían para viajar. En este caso, Vanessa Ferrari y Lara Mori tuvieron que solicitar un permiso especial a través del Comité Olímpico Italiano para que las dejaran salir del país. Una vez ahí, esto lo comentó Vanessa Ferrari en su blog, una vez que llegaron a Bakú, tuvieron que pasar algunas horas en el hospital, en un cuarto, donde les hicieron pruebas, les midieron la temperatura e incluso les hicieron la prueba del virus para asegurarse que estuvieran libres de él. Pasaron 8 horas hasta que ellas pudieron incorporarse, bueno, a los entrenamientos de podio. Una de las complicaciones que vino después fue que antes de los clasificatorios, el equipo de Estados Unidos decidió retirarse de la competencia, esto porque el gobierno de un momento a otro anunció que cerraría sus fronteras con todos los vuelos provenientes de Europa. De esta forma, pues
no pudimos ver a gimnastas estadounidenses que en esta ocasión estaban compitiendo únicamente en la gimnasia artística varonil, porque Jade Carey, que fue la gimnasta que había estado constante en las Copas del Mundo de especialidad, pues ya había conseguido sus 90 puntos tanto en la prueba de salto como en la prueba Bueno. de manos libres. Ujú. Después surgió otra situación, que es que Ray Zapata pues presentó síntomas de resfriado, tuvo fiebre y comenzó un caos, pánico entre los gimnastas, el comité organizador y pues bueno, ante esta situación los Países Bajos decidieron retirar a sus gimnastas, entre ellos Sunny Weavers, la actual campeona olímpica de viga, y pues decidieron salir de la competencia y regresar a los Países Bajos, a excepción de Epke Zonderland, que pues literalmente se estaba jugando su clasificación en la barra fija. No sé si quieras comentar un poco más No, de bueno, esto. eso, que algo parecido a lo que había ocurrido en la Copa del Mundo de Melbourne, a la que habían ido Néstor Abad y Raiderley Zapata, y Néstor Abad tuvo que retirarse por un proceso gripal. Bueno, pues esta vez le ocurrió a Raiderley Zapata. Fueron dos españoles a Bakú, Raiderley Zapata y Tierno Diallo, y Raiderley tuvo que retirarse porque presentaba síntomas de resfriado que, como todos sabemos, coinciden con los de la COVID-19 y unido a la paranoia reinante, que bueno, tenía cierta Colectiva. base, pues claro, no ayudó. Además, encima Raiderley venía de uno de los países considerados apestados y bueno, no ayuda a su causa. Luego se demostró que no tenía COVID-19, al menos los tests no dieron positivo, pero bueno, tuvo que retirarse de todas maneras. Y bueno, ya que estamos hablando de los españoles, Tierno Diallo participó en varias de las competiciones, pero no logró clasificarse para ninguna final. Estuvo cerca en la de paralelas, donde quedó 11º. Creo que también participó en potro con arcos y en suelo y en barra fija, pero bueno, solo estuvo algo cerca en paralelas, pero no se llegó a clasificar para ninguna final. Bueno, aprovechando también que estás hablando de los españoles, habló un poco también que los mexicanos tuvieron presencia. En esta ocasión hubo 4 mexicanos, Atsiri Sandoval, Ana Lago y Joshua Valle, que ya habían estado en Melbourne, y se les agregaba un gimnasta más. Uno de los gimnastas, pues a mi opinión, más talentosos que el país tiene en este momento, que es Isaac Núñez. Ana Lago compitió únicamente en su especialidad, que es manos libres. Atsiri compitió tanto en salto como en asimétricas, pero únicamente consiguió clasificar a la final de salto de caballo, a pesar de haber tenido una caída. Ana, en cambio, tuvo una buena competición en términos generales, pero se ubicó como la segunda reserva para la final. Por su parte, Joshua Valle, a pesar de aparecer en las listas de competencia y de haber viajado a Bakú, no aparece en la lista de resultados. Importante decir esto, que no aparece porque al ser clasificatorios y no estar en la ciudad donde se está llevando a cabo el evento, pues no tenemos acceso a ver sus rutinas o su actividad. Básicamente nos basamos en la lista de resultados. Y por su parte, Isaac compitió en 3 aparatos, que fue su especialidad, que es barras paralelas. Compitió también en caballo con arzones y en manos libres. Creo que, bueno, si bien Isaac no estaba ya compitiendo en sí por intentar un lugar a Juegos Olímpicos, creo, y también es una percepción mía, que estaba intentando ganar un poco de experiencia y probar algunas de sus nuevas rutinas que ha estado evolucionando constantemente a lo largo de estos meses, rumbo al campeonato panamericano, que es donde él buscaría lograr su clasificación olímpica. Bueno, pues, ¿qué sucedió con Bakú? Que se llevaron a cabo los 2 días de clasificatorios y que el último día de clasificatorios, prácticamente en la madrugada de allá o iniciando el día, anuncian el gobierno se declara en estado de emergencia. Esto quiere decir que todos los lugares públicos serían cerrados y que no podía haber ninguna actividad fuera de casa. Por supuesto, esto incluía las finales de la Copa del Mundo, que fueron automáticamente canceladas. Los gimnastas tuvieron algunos problemas para regresar a casa por la situación de los cierres de fronteras. Las escalas que tenían que hacer de sus vuelos eran en países que ya habían cerrado frontera con otras naciones y esto les complicaba muchísimo. En el caso de los mexicanos, creo que fueron de los últimos que partieron de Bakú y bueno, después creo que hicieron muchas escalas, 2, 3 escalas, hasta que finalmente pudieron regresar a casa. En ese momento no sabríamos qué pasaría con
con el ranking, si es que la Federación Internacional iba a contar los resultados clasificatorios o iba a esperar a las decisiones que más bien el Comité Olímpico Internacional iba a tomar respecto a los Juegos Olímpicos. Después supimos cuál fue la decisión de la Federación Internacional de Gimnasia, que me imagino que lo hablaremos un poco más adelante, pero bueno, los clasificatorios sí serían importantes. Bueno, vamos a hablar un poco de los resultados que se dieron en los clasificatorios, sobre todo porque en algunos casos sí que son trascendentales o que ponen pues la lucha por, bueno, en espera de lo que la Federación Internacional de Gimnasia decida para el futuro o si se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, bueno, pone más tensión en algunos aparatos. Como decía, en el caso de Vanessa Ferrari y de Lara Mori, fue Lara Mori quien quedó en la primera posición. Vanessa Ferrari se colocó en la segunda y bueno, esto en un ranking, en el ranking global del aparato las pone esperando quien gane la próxima competencia será quien logre su clasificación, ¿no? En las competencias, por ejemplo, en Melbourne, que fue la competencia anterior, pues la distancia entre ellas era un poquito nada más delgada. El primer sitio de la clasificación de salto fue para Teja Vela de Eslovenia, el segundo para Colin de Villar de Francia, quien mejoró muchísimo a comparación de su participación en la anterior Copa del Mundo, y el tercer sitio fue para Marina Nekrasova de Azerbaiyán. En esta clasificatoria, Achiri Sandoval se ubicó en el sexto sitio. Importante también que no mencioné, a esta competencia se incorporaba ya la delegación china. China no pudo acudir a la primera Copa del Mundo de este año por la situación que atravesaba en ese momento solo esa parte del mundo. Previendo que fuera a ser una situación similar para la segunda Copa del Mundo, China comenzó a buscar algún gimnasio o un país donde pudieran entrenar que no tuviera ese veto internacional. Entonces China se trasladó a Doha, donde estuvieron entrenando, donde pasaron más de 15 días para poder viajar y bueno, por fin pudo presentarse a una Copa del Mundo. Esto pues les vino a desequilibrar un poco a quienes estaban contendiendo en aparatos como las simétricas, porque pues bueno, la gran Fan Jilin por fin regresaba a competencia y marcaba su dominio de más de medio punto en la clasificatoria ante Anastasia Iliankova de Rusia, y en el tercer sitio se ubicaba Rebeca Andrade. Importante también que, como habíamos comentado también en el video anterior, en febrero se veía ya que Rebeca Andrade estaba entrenando, pues bueno, a mediados de marzo ya estaba compitiendo, buscando su clasificación olímpica. ¿Por qué aún podía clasificarla? Bueno, porque ella participó en una Copa del Mundo anterior y bueno, ya tenía algunos puntos en la tabla y en viga sobre todo la ponía en contienda, la pone en contienda. Bueno, no sé ahora con la clasificación, pero existía la posibilidad. Daria Spiridonova se quedaba en el cuarto y bueno, nombres como Anastasia Bachinka también aparecían. En la viga de equilibrio, Urara Ashikawa de Japón, que había dominado tanto en Melbourne como en Cottbus a finales del año pasado, bueno, clasificaba primera otra vez. Pero en segundo lugar, por un solo .050, se ubicaba en el segundo sitio Rebeca Andrade, lo que nos indicaba que la final de viga de equilibrio iba a ser súper interesante, porque bueno, en el caso de que Rebeca Andrade hubiera conseguido una victoria, la ponía en la lista de posibles clasificadas. El tercer sitio del clasificatorio fue para Anastasia Bachinka de Ucrania. Quedan los resultados de gimnasia artística masculina en Bakú. Los tengo yo aquí a mano, si quieres los comento ahora rápidamente. Sí, adelante. Como comentábamos, realmente no llegaron a disputarse las finales, nos quedamos de momento solo con lo que ocurrió en las jornadas clasificatorias. En suelo teníamos en la primera posición de las clasificaciones a Abdelrahman Magdi El Gamal de Turquía, Kirill Prokopiev le seguía de Rusia y Milad Karimi de Kazajstán estaba clasificado en tercera posición. Teníamos también entre los clasificados a la final, por ejemplo, al ganador de Melbourne, como le decimos por aquí, que es el surcoreano Ryu Soo-jung, y teníamos a Tomás González de Chile,
que bueno, tiene un poco complicada la clasificación olímpica, pero lo llevo intentando un tiempo y también estaba en esa supuesta final. En el siguiente aparato, en caballo con arcos o arzones, como le decís por ahí, teníamos a Wen Hao de China en la primera posición de la clasificación para este aparato, a Takaki Sugino de Japón y a Said Reza Keija de Irán en la tercera posición. Como veíamos en Melbourne, había un par de iraníes que se están haciendo un hueco en el circuito internacional y aquí en Bakú pues también iban a por ello. En el siguiente aparato, anillas, teníamos al gran Eleftherios Petronias en primera posición de nuevo, seguido de los chinos Liu Yang y Lang Xingyu. También estaba por allí Zanetti de Brasil, Radivilov de Ucrania. Había unos, bueno, ya sabemos que en anillas hay mucha competencia y grandes nombres y eso a la final prometía. Luego en salto teníamos al surcoreano Shin Jae-hwan en primera posición, Andrei Medvedev de Israel y a Radivilov de Ucrania en tercera posición. Y a Jorge Vega, al guatemalteco, en otra de sus especialidades, también se había metido en la final. En barras paralelas, Yu Hao de China estaba en primera posición tras la clasificación, Vladislav Polyashov de Rusia y Ferhat Arıcan de Turquía lo seguían. También se metió en la final Ahmet Onde de Turquía y Milad Karimi de Kazajstán, que también son otros grandes nombres especialistas en este aparato. Estaban en esa supuesta final que no llegó a celebrarse. Y finalmente en el aparato de barra fija teníamos a Umit Sami Loglu, que es un gran especialista en este aparato de Turquía, clasificado en primera posición. En segundo lugar estaba bueno, uno de los grandes dominadores de este aparato, Epke Zonderland, que como tú decías era el único de su delegación que se quedó a competir, de los Países Bajos, empatado con Alexei Rostov de Rusia. Y bueno, otro de los grandes nombres así que se metieron en la final de barra fija estaba, bueno, por ejemplo, Francisco Barreto Jr. de Brasil. Y así estaban las cosas después de la clasificación. Y nos quedamos con el suspense. Sí, con la incertidumbre de lo que hubiera pasado, muchas finales prometían mucho. Como decía antes, pues bueno, aquí literalmente se definían algunos resultados para la clasificación. Pocos días después de Bakú se cancelaba el campeonato europeo. La Unión Europea de Gimnasia, ahora European Gymnastics, y la Federación Francesa de Gimnasia, pues renunciaban a la posibilidad de llevar a cabo este evento, no solo porque ponía en riesgo, por supuesto, a sus atletas y la situación iba empeorando, sino por las complicaciones que los gimnastas tendrían para llegar a este evento. Esto soltó una serie de eventos y por supuesto el resto de las copas del mundo All Around también anunciaron su suspensión, cancelación, hasta que finalmente el 24 de marzo el Comité Olímpico Internacional decide suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergándolos en una primera instancia para el 2021, pero anunciando que todo quedaría igual, el logo, el Tokio 2020, todo se conservaría y pues bueno, que esperaban o que para ese entonces ya la situación estuviera controlada y no representara un riesgo para nadie, aunque sí una pérdida económica muy grande para Japón y para el comité organizador, pero bueno, en suspenso aún todavía porque, pues bueno, aunque la situación ha ido mejorando para algunos países, no se sabe qué nos deparará el destino con nuestra nueva normalidad. Esto fue en la gimnasia internacional, pero la gimnasia universitaria también tuvo un impacto sorprendente porque el 12 de marzo se anuncia que se cancela definitivamente el resto de la temporada. Bueno, esto de por sí es impactante para las gimnastas, para la afición que sigue la gimnasia universitaria, pero sobre todo para las senior que terminaban su carrera
este año. Hablábamos un poquito de esto en el video pasado, un gran número de seniors muy talentosas, muy importantes para sus escuelas, pues no podrían terminar su temporada, estar en un campeonato regional y no podrían llevar a cabo su campeonato nacional tampoco. Algunas de ellas han estado o se mantienen quizá con la esperanza de poder realizar un año extra, lo que sería un quinto año dentro de su carrera. Bueno, en algunas cuentas de Twitter y en algunos blogs, precisamente se les hicieron homenajes a estas senior que se han quedado sin los honores que se les suelen dedicar a estas gimnastas cuando terminan su carrera en el propio sitio de las competiciones, con el público y todo eso. Entonces, como se quedaron sin eso, en muchos sitios web y en cuentas de Twitter les hicieron homenajes, nombrando a las senior de todos los equipos y cosas así. Y sí, bueno, ahora a estas alturas ya estamos en la fase de aceptación, pero durante un tiempo pasamos por todas las fases del duelo que yo ahora mismo estaba recreando, la denegación, ira, Sí. todo eso. Esperanza también un poco. Sí, bueno, eso, algunas por varias circunstancias pueden optar a un quinto año. Bueno, ya las habíamos Bueno, mencionado en el vídeo anterior, pero como sí. sabemos hay una mexicana en la NCA, hay 3 españolas y una hispano-chilena. Ninguna de ellas es senior, entonces, bueno, por lo menos todavía tenemos la oportunidad de seguir viéndolas. Sí, bueno, una de las seniors latinoamericanas que terminaba su carrera era Isabel Amado, que Mm, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río. sí. Y como decíamos, ya prácticamente todas las naciones europeas a mediados de marzo pues entraron en su fase de emergencia, competiciones canceladas y bueno, también las actividades físicas y cualquier tipo de actividad que no fuera vital no podía llevarse a cabo. Entonces, pues lo que nos parecía tan extraño o tan surreal de las gimnastas chinas a inicios de este año, pues bueno, nos alcanzó a todos, primero a Europa y después a América. No sé si quieras comentar algo Sí, bueno, al de respecto. marzo, antes de que se suspendiese todo, yo quería mencionar solo, nada, que fue la primera jornada de la Bundesliga, de la Liga Alemana de Gimnasia Artística Femenina. Fueron menos gimnastas internacionales que otras veces, supongo que por toda esta crisis. Y bueno, también fue la tercera y última jornada de la liga regular de esta liga recreativa española de la que hablaba en el vídeo anterior, la Liga Ibérica. Se parece un poco a la gimnasia high school de instituto estadounidense, donde las gimnastas se lo pasan muy bien y yo soy la cronista oficial, hago vídeos y también me lo paso muy bien. Esta jornada se celebró los días 7 y 8 de marzo en Onda, Castellón, y ya nos pareció un poco raro que se pudiese celebrar, pero bueno, como no recibimos ninguna notificación al respecto, se celebró de todas maneras. Pero bueno, pocos días después España entraba en estado de emergencia y esa creo que fue la última competición así que hubo en España. Luego pasó lo de Bakú y creo que desde entonces ya no Sí, pasó desde entonces nada. cancelaciones y cancelaciones. Se nos habrá quedado algo en el tintero, pero creo que hemos tocado lo más importante y lo más trascendente. Si quieres, pasamos a abril, ¿te parece? Abril, claro, me Vale. parece perfecto. Bueno, de abril a lo mejor tengo demasiadas cosas. Con esto de que no había nada, Venga, al final estábamos todo el rato hablando de ya cosas. sé, Es lo que tiene sí, la, sí, la sí. Gymternet, la Gymternet. Podemos empezar así con lo más relevante, que fue el hecho de que se pospusiesen los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso fue casi lo más relevante de abril porque se anunció a finales de marzo. Entonces, bueno, empezamos el mes con las reacciones a lo de los Juegos Olímpicos y lo principal es que el 9 de abril el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia se reunió para ver qué hacían al respecto. Entonces se tomaron un par de decisiones que, bueno, son importantes. La primera decisión creo que caía de cajón, creo que no fue polémica para nadie, creo, no sé, creo que hasta le viene bien a mucha gente. Es el que iba a ser el código 2021-2024, no se va a aplicar hasta 2022 y eso quiere decir que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, si se celebran, se va a aplicar el código que ha venido aplicándose Actual. durante todo el ciclo. Esa fue la primera decisión.
La segunda es que permitirán participar en los Juegos de 2021 a todos los gimnastas que cumplan con la edad senior en 2021. Es decir, las gimnastas de femenina que cumplan 16 años en 2021 podrían participar. Todas las gimnastas que participaron en los Campeonatos del Mundo Junior de 2019, en principio, son elegibles para Tokio. En el caso de los chicos es cuando cumplen 18 años. El año que cumplen 18 años pueden decidir si van a ser senior o no. Esto, bueno, lo menos polémico. La polémica decisión fue que la calificación de la prueba de la Copa del Mundo de Bakú se entiende como clasificación final. O sea, no se van a celebrar nunca las finales de la Copa del Mundo de Bakú. Se entiende que lo que ocurrió en las calificaciones es como si fuese la clasificación final. Puntaje para el ranking. Sí. Esto, claro, a mucha gente le vino muy mal porque muchos gimnastas planean su estrategia reservando o haciendo determinadas cosas en la calificación y luego, claro, darlo todo o planteárselo todo de otra manera en las finales. Pero a otras personas les vino muy bien. Por ejemplo, a Raiderlei Zapata. Que el pobre no pudo participar por el famoso proceso gripal pero estaba muy bien posicionado en el ranking y el hecho de que sus principales rivales no quedasen tan bien en Bakú tras esta decisión le dio la plaza matemáticamente. O sea que incluso aunque se celebrase Doha, él no participase y a sus rivales les fuese genial, aún así él está de primero en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio vía Copas del Mundo en suelo. Entonces, bueno, España en principio manda equipo de gimnasia artística masculina y a Raiderlei Zapata. Y pues creo que también un poco a Eleftherios Petrunia y un poco bueno, es un segundo triunfo para él. Sí, le ha venido muy bien, aunque no está matemáticamente clasificado todavía. Sí, no, todavía necesita competir, pero bueno, es un triunfo dado, por así decirlo, y bueno, no sé qué tanto le haya afectado también a Epke Zondervan, a ver, sumar los puntos o no, porque bueno, él ya tiene muchas competiciones, pero bueno, un tercer lugar no era tan deseable para él, ¿no? No, pero bueno, ahora están así las cosas. Creo que todavía no se ha decidido qué va a pasar con la última de las pruebas de Copas del Mundo. Matemáticamente no hay tanta gente clasificada y todavía quedan muchas cosas en suspenso, ya se verá. Como toda decisión, a unos beneficiará y a otros no tanto. Y bueno, la vida sigue. Y hasta ahí creo que es lo que tengo de abril más relacionado con competiciones de gimnasia artística. Luego, todo lo demás son cosas paralelas. Veíamos el 29 de abril que se anunciaba que la entrenadora estadounidense Maggie Haney, de la que ya habíamos hablado en febrero, y entre cuyas pupilas destacan Lauren Hernández y Bailey McCasker, por ejemplo, se le impuso una suspensión de 8 años en los que no podrá dedicarse a la gimnasia por maltrato emocional a sus deportistas. Lo que hablábamos en febrero es que Haney ya había sido suspendida cautelarmente mientras se investigaba a fondo el asunto. Aunque bueno, las primeras protestas de las que se tienen noticia son de 2016, así que bueno, se han tomado su tiempo, pero conociendo lo que sabemos de USA Gymnastics y de cómo funciona este mundo en general, no es de extrañar. El caso es que a esta entrenadora la han suspendido. Y en cuanto se anunció dicha resolución, pues muchas personas ya se sintieron algo más libres de hablar públicamente del asunto y la propia Lori Hernández, que es bueno, una de las gimnastas más conocidas de Maggie Haney, campeona olímpica y medallista, publicó en sus redes sociales sus sentimientos al respecto. Y bueno, en gimnastas.net, si buscáis la entrada que le tengo dedicada a Abril, podéis encontrar el enlace a la publicación en Instagram donde ella expresa todo lo que pasó, etc. Bueno, pues declaraciones un poco emocionalmente fuertes. No sé si quisieras platicarnos un poco lo que ella comenta. Bueno, habla de lo que vivía en el gimnasio, de las secuelas que le han quedado, de que es consciente de que te va a vivir con las secuelas bastante tiempo.
ese tipo de cosas. A ver que lo abro para recordarlo, pero bueno, en principio era ese tipo de cosas que, bueno, la, lo comparte para ayudar a otras personas a lo mejor hablar de ello, porque bueno, en la cultura de silencio normalmente se avergüenza a la víctima para que no hable, la hace sentir mal respecto a lo que le ha pasado. Y bueno, hablo por ejemplo de una de las cosas que me parece que es de lo peor que una persona le puede hacer otra sin tocarla, que es la luz de gas, gaslighting en inglés. Es hacer dudar a la otra persona de su propia cordura. Entonces, ella comenta que cuando se quejaba o alguna vez que intentó afrontar la situación de lo que estaba pasando, por ejemplo, si ella quería expresar que no le gustaba que la tratasen así, pues la respuesta de quien abusaba de ella era, yo nunca he hecho eso, eso nunca ha ocurrido, te lo estás inventando, eres demasiado sensible. Esto se dice mucho, es que eres demasiado sensible para invalidar los sentimientos de la otra persona y eso va provocando que la víctima dude de su cordura, Claro. de su percepción de la realidad y al final eso lo que se consigue es que la gente se calle, aguante y que las cosas sigan ocurriendo. Pero bueno, ella, Lori Hernández, consiguió salir de eso, ha hablado de lo que le pasó allí en ese contexto y bueno, está contenta de que al final hayan suspendido a esta persona. Da detalles, ella da algunos detalles, me humillaba delante de otros, lo de llamar gorda estaba a la orden del día, ese tipo de cosas. Y bueno, esperemos que expresarse la haya ayudado a seguir superando las secuelas. En cuanto a lo de abusos y ese tipo de cosas, tengo otras noticias que hablan un poco de eso y que también salieron en abril. Bueno, conocemos el caso de Verona van der Leer de los Países Bajos, que bueno, fue una gimnasta bastante buena a principios de este siglo. Esto queda un poco raro eso, pero bueno, de los años 2000 y todo eso ya habíamos visto en otras ocasiones que después de retirarse no lo pasó bien, era un poco cleptómana, se metió en el mundo de la pornografía. Bueno, ahora ya ha conseguido salir de eso y en The Guardian, en este mes de abril, se publicó una entrevista en la que ella habla de lo que pasó después de la gimnasia, pero es que también habla del entorno abusivo en el que declara que se desarrolló su carrera deportiva. En esa entrevista de The Guardian podéis ver lo que tiene que decir al respecto. Y bueno, relacionado con las dificultades con las que debe enfrentarse casi cualquier deportista de élite, sobre todo gimnastas, al dejar de competir, este mes se publicó en el blog de gimnasia artística francés Gym and News un artículo firmado por Anne Kuhn, que fue olímpica en Londres 2012 y que precisamente finalizó su carrera deportiva en la NCA, comentando el estado depresivo en el que mucha gente suele entrar al retirarse del deporte de alto rendimiento y habla de su caso en concreto. Como siempre, tenéis los enlaces a las fuentes de todo lo que digo en la entrada del mes correspondiente, o sea, abril, en gimnastas.net. Y bueno, el día 23 de abril fue el Día Internacional del Libro y varias personas compartieron sus recomendaciones sobre libros. Algunas personas de la Gymternet compartieron libros sobre gimnasia, luego algunas gimnastas comentaron los libros que les gustaban, aunque no tuviesen nada que ver con gimnasia. Yo tengo pendiente desde hace muchos años publicar una entrada sobre libros de gimnasia, pero bueno, lo de siempre, lo voy dejando y no hago nada. Algún día lo conseguiré. De momento lo que puedo hacer es recomendaros dos de los que tengo aquí Ok, y que a mí me gustan bastante. Están en inglés, ok. pero bueno. Bueno, este, Little Girls in Pretty Boxes, o sea, niñas en cajitas, The Making and Breaking of Elite Gymnasts and Figure Skaters, o sea, la creación y destrucción de gimnastas y patinadoras de alto rendimiento, de John Ryan. Es un libro, bueno, la edición que yo tengo es de 1995, no sé si es la primera edición, sí, sí, de 1995. Y se hablan de muchísimos casos de maltrato, abusos de todo tipo en el mundo de la gimnasia y del patinaje estadounidense. O sea, cuando ocurrió la de Wow. Nassar,
lo de Larry Nassar, como dicen ellos, esto, a ver, no quiero que quede frívolo, Décadas. pero es que a mí no me sorprendió nada, porque es que ya está aquí. O sea, lo de Larry Nassar es una más La punta del iceberg. de las historias de, del- 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 de la cultura del abuso, y se puede ver aquí. O sea, no es una desgracia, pero es que no es sorprendente porque es lo que se ha estado alimentando durante tanto tiempo. Lo que Así es. comentaba antes, relaciones de poder, desacreditación de la víctima, este tipo de cosas. Bueno, este es Y uno. que a pesar de del caso tan grande que se hizo en 2016, bueno, ya llevaba, pues yo pienso que prácticamente siempre, ¿no? Sí, sí, es que Este en los tipo de casos situaciones de los que y se lo habla aquí, lamentable aún más es que continúe, porque continúa en muchos países, ¿no? Es por eso alarmante. se dice la cultura, porque forma parte como de la manera de pensar. Y bueno, es bueno que estén saliendo las cosas a la luz también como una manera de intentar cambiar esa cultura. Bueno, Sí, esto nos tiene que afectar a todos, ¿vale? O sea, no voy a decir, yo siempre estuve en contra, vale, yo estoy en contra, pero en cierto modo a lo mejor callándome alguna vez, incluso aunque fuese por cierto. miedo, pues también estuve ayudando a eso. Bueno, y ahora intento callarme lo menos posible y educadamente abogo por un cambio de cultura. Y este libro es muy revelador al respecto. Muchas de las cosas bueno, la mayoría de los casos de los que se habla aquí son de los 80, o sea que esto viene de atrás. Este libro se convirtió en película, en un argumento ficticio, todas las historias reales que se comentan aquí. O sea, lo que le pasa aquí a muchas personas diferentes, le pasan a un número limitado de personas en la ficción y todas pertenecientes más o menos al mismo gimnasio. Okay. Y esa película, que también se llama Little Girls in Pretty Boxes, en español, al menos en España, se llamó Niñas de Porcelana. O sea que está en español, al menos en español de España. Si podéis buscarla por internet, me parece muy interesante al respecto. Pero bueno, es un tema duro. Si alguien ha sufrido algo de esto y no está preparado para revivirlo, bueno, os aviso que puede ser duro. Vale, y bueno, y otro de los libros que quería recomendar es Women's Gymnastics, a History. Es Wow. un libro que habla de la historia de la gimnasia entre 1966 y 1974. Se supone que es el volumen 1. Se supone que iba a haber al menos otro volumen más con la historia posterior. De hecho, yo me puse en contacto con el autor para saber si iba a publicar algo más. Además, él comentaba que se decía que Olga Korbut había hecho un doble mortal en Montreal 76, pero que él nunca lo había visto. Y yo le envié un enlace en el que se podía ver ese doble mortal en suelo de Olga Korbut. Entonces, bueno, me puse en contacto con él preguntándole cuándo vas a sacar el siguiente. Y le dijo que estaba muy aparcado, que no se encontraba del todo bien para llevarlo a cabo y luego, bueno, me enteré que había fallecido en el año 2016. Así que, bueno, Mm. este es mi homenaje a Minot Simons. Solamente publicó este primer volumen, pero es muy interesante. Hay muchas fotos, anécdotas, resultados, gráficos con los obligatorios, por ejemplo, de algunos, Wow. es así, algunas, no se ve nada, pero bueno, hay gráficos. Bueno, creo que lo estoy haciendo fatal porque no veis nada, pero os aseguro que hay muchas fotos y muchas anécdotas. Lo Buenísimo al conseguí así de comprarlo. segunda mano, de carambola, pero está en Amazon. Vale, y bueno, Pues a buscarlo. sí, Y bueno, quién sabe, a lo mejor luego nos toca a nosotras hacer el volumen 2 o algo parecido. te juro que lo he pensado varias veces, pero hay que Pues ponerse. a pensarlo en conjunto. Seguiremos hablando. ¿Te Pues viene a ti gracias por las recomendaciones. ¿Tienes tú alguno en mente? Bueno, no te he avisado de esto, pero bueno, si te viene a la mente alguno y quieres comentarlo. Pues hay un libro, no lo he leído, la verdad, pero sí, ay, ¿cómo se llama? El libro de Nadia, La Car- niña y el dictador. Sí, vale, no sé. Yo sé cartas a una joven gimnasta de No, no, Nadia, no, pero ese es es otro, ¿no? otro libro. Otro. Sí, la pequeña niña que sonríe al dictador, algo así. Lo tengo en digital porque de hecho en una dinámica, no me acuerdo si fue
para el Mundial de Glasgow, una dinámica con mis seguidores, y lo regalé. Y lo tengo, pero no lo he leído. Bueno, Muy mal, pero queda no es- pendiente que lo leo y después les cuento acerca de él. Pero bueno, me vienen a la mente también otros libros y quizá una novela, más bien una novela que escribió Sean Johnson, un poco entre su vida y el amor adolescente, llevando, pues poniendo un poco de gimnasia. También me vienen a la mente otros libros, quizá más infantiles. Esta Vanessa Atler sacó un libro como un poco también contando esta pues situación emocional que ella vivió, pero más enfocado hacia los niños, a las niñas, perdón, de pues ver la gimnasia desde el amor un poco y no desde la obligación de tener que hacer las cosas bien. También, bueno, Almudena Cid, una gimnasta rítmica española, tiene una serie de muchos libros de Olimpia, pues dirigidos también hacia el público infantil y juvenil, pero bueno, que ponen a la gimnasia en el mundo literario y me encanta eso. Sí, Yo tengo muchos proyectos, igual que tú, tengo ideas anotadas, he empezado algunas cosas, pero bueno, el tiempo, las obligaciones y sobre todo la desidia, que es pésima, me ha... bueno, es He cuestión de, pospuesto muchos proyectos, es pero venga, la ya haremos motivación, algo. pero bueno, nos animamos a una a Sí, la otra. ¿No sí, será la totalmente. pequeña comunista que no sonreía nunca? ¿Te suena? Sí, era Vale, ese, lo sí. estoy viendo ahora, No sé de dónde Lola sacó el Lazo. dictador. Sí, es esa, es ese libro y Vale, pues un pues día bueno, queda pendiente, sí, lo leeré para, y para así comentarlo después. sí hacer nuestra lista de libros. Hay Sí, igual muchísimos, también si la gente que afortunadamente. nos está viendo o escuchando tiene algún libro que nos pueda recomendar, lo puede escribir también Y en los en los comentarios. comentarios y con gusto lo buscamos, lo leemos. Igual también luego estaría bonito hablar un poco más como de un libro, una reseña o algo así, ¿no? Ujú, sí. Pues muy bueno, me encantó esta sección cultural de, Bueno, de este aprovechando video. el día 23 de abril, del Día Internacional del... Sí. Bueno, seguimos rápidamente. Tengo aquí una cosa que voy a mencionar por si podemos ayudar de alguna manera. En abril, la Federación India de Gimnasia anunciaba una petición popular para ayudar con los gastos de rehabilitación de su gimnasta Sandip Pal, que en febrero sufrió una lesión medular durante un entrenamiento y lo ha dejado paralizado. En mi página web, en gimnastas.net, en la sección que os estoy hablando, en la entrada de abril, podéis acceder al enlace para enviar donativos y ver la historia de este gimnasta si os interesa. Bueno, y continuamos. Desde principios de abril ya se hablaba de que Denisa Golgota, la gimnasta rumana que llamó la atención en los europeos de 2018, se había retirado. Bueno, ella misma ya había mostrado su desencanto después de su actuación en Stuttgart, que la dejó fuera de la clasificación olímpica. Pero bueno, realmente la noticia de su retirada, bueno, trascendió en un comunicado en la televisión rumana o algo así. No trascendió así entre la comunidad gimnástica hasta finales de abril. Y bueno, hubo mucha consternación al respecto. Y bueno, también en abril anunció su retirada la olímpica francesa Aurélie Lechneau, que participó en la Liga Iberdrola, la Liga Española de Clubes de Gimnasia Artística Femenina, con el equipo de Palma. Y bueno, esto seguro que lo sabía todo el mundo, pero yo como no me entero de algunas cosas porque no tengo televisión, pues tardé un poco más. Pero el gran dominador de las anillas de los años 90, el primer gran señor de los anillos, como lo llamábamos, en gimnasia artística masculina, el italiano Yuri Keki, pues ha estado de juez en el programa Juegos sin Fronteras, también se llama Eurogames, y en España ese programa se estuvo emitiendo hasta finales de abril. Bueno, precisamente a finales de abril fue cuando yo me enteré que él estaba por allí. ¿Y en qué consistía más o menos el programa? Bueno, esto es un programa que ya existía en los años 90, recuerdo verlo mucho. Es un concurso entre equipos de varios pueblos no muy grandes, no son ciudades muy grandes, de toda Europa y se reúnen en un sitio y pasan pruebas así tipo American Warrior o incluso, no sé si habéis visto Humor Amarillo, pues son cosas, son pruebas que, bueno, es muy probable caerse o que sea complicado y entonces, bueno, cuando la gente se cae todo el mundo se ríe mucho, pero bueno, si lo consigues, pues
genial. Entonces, claro, los pueblos así por su orgullo de patria chica intentan hacerlo lo mejor posible y de hecho va medio pueblo allí a animarlos al estudio, ese tipo de cosas. Yo lo veía en los 90, pero ahora hubo otra edición y bueno, yo no la veía, pero me enteré que efectivamente él estaba de juez. No sé si ha cambiado mucho el tipo de pruebas, pero por lo que he visto así rápidamente es más o menos así. Bueno, lo habrán modernizado y habrá algunas cosas más interesantes, pero bueno, ahí estaba Yuri Keki. Otras cosas de las que nos enteramos en abril fueron las reacciones de gimnastas al aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Poco después de conocerse el aplazamiento, por ejemplo, Cintia Rodríguez enseguida puso en su Twitter que si había podido esperar 12 años para conseguir clasificarse para unos Juegos, bueno, se clasificó el equipo, que bien podía esperar un año más. Entonces, bueno, eso nos alegró a muchos, que la admiramos, pero más personas se pronunciaron al respecto. Vimos a Simone Biles, que ha tenido que quedarse en casa como mucha gente y plantearse cómo ajustarse a la situación. Y esto se refleja en un artículo de USA Today, os pongo el enlace en gimnastas.net y eso comenta eso que, bueno, había varias personas que decían que, claro, como ella es propietaria de un gimnasio que probablemente estaría entrenándose allí, pero no, se tuvo que quedar en casa y ella normalmente no tiene aparatos ni pesas en casa y entonces, bueno, esa situación la dejó un poco chocada porque no estaba acostumbrada a ello. Además, había planeado su futuro inmediato en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y esto le había deshecho un poco los planes, pero bueno, que estaba dispuesta a replanteárselo todo. Y en ese artículo también comentaba que quizá para que ella no tenía duda de que físicamente pudiera ponerse en forma otra vez, ¿no? Que su principal cuestionante era pues su salud mental o sí, el equilibrio emocional que pudiera tener para llegar o no a los Juegos Olímpicos. Sí, es que bueno, es tener un plan y que se desbarate por algo que no se puede controlar puede ser duro. Sí, Bueno, es fuerte. ella está en esa tesitura. Luego hay personas a las que les pasa al revés, como a Julia Steinhuber de Suiza, que en bueno, otro artículo que os enlazo, está en francés, pero bueno, se puede traducir fácilmente, comenta que no tiene claro que su cuerpo pueda aguantar un año más y todavía no ha tomado una decisión en firme. Por otra parte, también tenemos a las gimnastas que participan en la serie documental The All Arounds, producida por Olympic Channel. Las podemos ver reaccionando al aplazamiento de los Juegos Olímpicos en el episodio 10 de la serie. Lo enlazo ahí. Bueno, estas gimnastas son la estadounidense Morgan Hurd, que vimos que había ganado la American Cup en marzo, Angelina Mielnikova, de Rusia, y bueno, no controlo mucho lenguas tonales, pero creo que se dice Chen Yile. Voy a decir Chen Yile, que me resulta más fácil, que es una gimnasta china que también está buscando ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, estas tres gimnastas reaccionan, en principio las tres continúan con su propósito y bueno, eso ya se verá, está todo muy en suspenso. Y que También de las tres también, quizá quien menos mal lo ha pasado en el último año es Mielnikova, sí, ¿no? ninguna lo tiene nada Nada claro, fácil, quizás la que sí. está mejor posicionada sería Mielnikova, pero a ver, ya se verá. Luego también os enlazo un artículo del diario Marca en el que Roxana Popa, gimnasta española, Roxana Popa comenta que aplaza todos sus planes por alcanzar su sueño olímpico. O sea, la principal reacción que se ha visto es voy a seguir intentándolo. Pero claro, desbarata muchos planes esto. Entonces, bueno, ya veremos. Totalmente. Y también cómo tienen que modificar los gimnastas, bueno, su preparación física, porque se preparan, ellos y sus entrenadores programan cuándo llegar a un pico y bueno, el pico estaba programado para este año, ¿no? Está complicado y también creo que eso también un poco afecta o beneficia, no sé, a los gimnastas que son juveniles este año y que debutan como seniors en el próximo año con la posibilidad de ser olímpicos. Es Bueno, complicado un eso poco para también todos. creo que
que los toma un poco por sorpresa a esos gimnastas también, porque muchos decían, bueno, yo voy a ser senior el primer año después de los Juegos Olímpicos, me lo puedo tomar con Sí, calma. Y de repente es, tengo todo el ¡ah, ciclo. que puedo ir a los Juegos! Eso Sí, también y desbarata también todos los planes. es también pensar, ¿no? Es tomar una decisión pues muy inteligente el decidir si, bueno, seguimos con el programa como lo habíamos planeado hacia 2024 o nos arriesgamos y apostamos, porque pues bueno, también las lesiones pueden estar a la orden del día al cambiar un programa ya establecido. Ujú. Bueno, les deseamos lo mejor Sí, a a todo todos. el mundo, pero bueno. Tiki, tiki, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, NCA. Bueno, a pesar de que hemos visto que se cancela el resto de la temporada, algunas cosas han seguido ocurriendo. Como aniversario un poco triste, pero también como noticia alegre, es que se cumple un año de la terrible lesión, que por desgracia se hizo viral, de la gimnasta de Auburn, Samantha Sibiu, durante los campeonatos regionales. O sea, yo no la voy a difundir, no pongo enlace a su lesión, pero es relativamente fácil verla. Yo de hecho lo vi en directo Sí. y bueno, fue muy chocante. La propia gimnasta publicó un recuerdo especial en Instagram para todas las personas que la ayudaron de alguna manera desde entonces hasta ahora y concluye la publicación con un salto mortal atrás de este parado para que veamos que está recuperada. No sé si se Wow. va a poder ver bien, pero voy a intentar compartirlo por si podemos verlo, ¿vale? Adelante. Bueno, ahí la tenemos en su publicación de Instagram, justo después de dislocarse las rodillas y romperse unos ligamentos. Esto, bueno, este es el hoy su marido, entonces prometido, aquí con la mascota de Auburn, que es Que un tigre, que creo. recuerdo cuando tuvo esta lesión que ella prometió intentar llegar, que se casaba pocos meses, poco tiempo después la competencia donde tuvo la Ujú. lesión, que prometía intentar llegar caminando al altar. Sí, lo Y consiguió bueno, y de hecho una también guerrera. en la ceremonia de graduación también consiguió levantarse y andar un poco. Y bueno, le está agradecida a todas las personas que la han apoyado. Bueno, en su momento a mí esto me chocó que se tratase su lesión como la protagonista de casi sin, en muchas noticias que lo difundieron ni siquiera mencionaban su nombre y es Sam Sí, Sirius. Fue una gran baza para su equipo durante los 4 años que estuvo compitiendo. Yo la tuve desde el primer año en mis equipos de Fantasy Gymnastics y me alegraban las temporadas, todas las jornadas. Entonces, bueno, me chocó, bueno, independientemente de la lesión, el hecho de que no se dijese su nombre, es como si, para sí, mí, es como si era tan importante como, por ejemplo, yo que sé, Messi, Nadal, cualquiera. Bueno, todo el mundo es importante, pero claro. eso Que es, esto es muy común también sí, en los medios es que es como que no si, conocen la gimnasia y que tampoco les interesa mucho. sí, es Es como la noticia si y la persona. Nadal, yo qué sé, se rompe una rodilla y ponen un tenista se rompe una rodilla. ¿Cómo que un Exacto. tenista? O sea, Y una el gimnasta, video es que es... ¿cómo que una gimnasta? Es Sam Sibiu. Bueno, afortunadamente, un año después, esto es mientras todavía se estaba recuperando, afortunadamente un año después está haciendo esto. No sé si se va a poder ver bien, pero aquí está. ¿Lo has visto? Sí, 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 lo Vale, vi. pues ahí está. Buenísimo. Y en pasto, ¿eh? En pasto Y además. por si hay dudas, ahí está, aguantando con las rodillas. Pues qué alegría ver cómo se ha recuperado. Sí, bueno, Oye, y hablabas un poco también del Fantasy Gymnastics y también lo mencionaste en el programa pasado. Y me gustaría que les contaras un poco más de qué se trata esto a quienes no conocen la gimnasia sí. universitaria. Bueno, hay varias maneras de jugar a deportes de fantasía. Creo que son muy populares los de fantasy fútbol, fantasy básquetbol. Son juegos en los que, basándose en una liga real, con jugadores reales, equipos reales, tú tomas jugadores de varios equipos de la realidad y montas un equipo tuyo aparte. Entonces, dependiendo de los resultados que consigan en la realidad, esto puede ser basándose en varias cosas, por ejemplo, cómo la prensa los trata, o sea, si hay un ranking en el que la prensa da puntos o un ranking de cualquier otro tipo, bueno, tomando esos resultados se suman a los de tu equipo y sumándolos todos, pues
obtienes una puntuación fantasiosa de lo que sería tu equipo ficticio. Entonces compites con los equipos de otras personas. En el caso de la gimnasia es relativamente fácil hacerlo porque se toman puntuaciones de la realidad. Entonces, antes de empezar la temporada, tú haces tu borrador y pones a todas las gimnastas a las que te gustaría tener en tu equipo. Las pones en un orden especial. Luego, bueno, para intentar simplificar, os cuento, por algo un poco basado en un sorteo, pues se te adjudican las gimnastas, las tienes en un equipo, tienes 20. Luego pones en la alineación cada semana a 8, ahora se me ha olvidado, 8, y luego las 5 mejores notas que hayan conseguido esas gimnastas en esa jornada se suman a tu equipo y luego la suma total de tu equipo pues compite con las de otros jugadores. Bueno, a mí me gusta mucho porque, bueno, también puedes hacer cambios a mitad de temporada, cosas así. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando se lesiona alguna me da mucha pena cambiarla y siempre que puedo, bueno, es que hay varias maneras de hacer esto. Hay gente así muy friki de esto que tiene un montón de equipos. Bueno, yo he llegado a tener, ahora últimamente ya tengo 4 o 5, también me estoy haciendo friki, pero digo que se basa un montón en estadísticas. A mí me gusta aplicar el factor humano porque sé que cuando conozco un poco más a las gimnastas puedo saber si van a fallar más o menos. Bueno, no sé, esto es como le doy. Luego, también me da eso, lo que comentaba, muchísima pena cuando una se lesiona. Si puedo seguir sumando sin desprenderme de esa gimnasta, voy a seguir teniéndola en el equipo. Y la veo ahí todas, cada vez que voy a hacer la alineación la veo ahí y bueno, súper estúpido esto, pero no sé, me hace sentir mejor conmigo misma, así como, estamos contigo, estás en la grada o estás en el banquillo, pero eres parte del equipo también. Y bueno, y algunas se recupera a lo largo de la temporada y lo vuelve a hacer muy bien, entonces bueno, pues no sé. Bueno, alguna vez sí que he tenido que cambiarlas con gran dolor de mi corazón porque intento seguir sumando, pero bueno. A mí me parece muy interesante porque también ayuda, bueno, aparte para tener a la gente entretenida, yo me entretengo mucho, ayuda a conocer mejor la gimnasia estadounidense. He podido conocer mejor a los equipos, a las propias gimnastas. Bueno, me parece interesante. También te ayuda a coleguear con otras personas que también juegan a esto. Bueno, yo animo a todo el mundo a intentarlo. Puede que muera de éxito. Es muy popular en Estados Unidos. Sí, sí. Es lo que iba a comentar, que cada vez hay más gente jugando a esto. Lo lleva una persona también en sus ratos libres, o sea, no hay que pagar, pero bueno, esto se hace así bastante altruistamente. Bueno, se puede donar para ayudar a mantener el sitio. Lo que pasa es que está creciendo mucho y en cierto modo está muriendo de éxito. A veces el primer día que permiten los cambios se colapsan los servidores. Entonces, bueno, a lo mejor para el próximo año hay que pagar o algo así, pero bueno, creo que valdría la pena. Pero sí, al final habemos muchas personas que estamos haciendo un esfuerzo por seguir difundiendo la gimnasia y Fantasy Gymnastics es un muy buen ejemplo y un ejemplo pues muy, ¿cómo decirlo? Dinámico, entretenido para hacerlo y como comento, muchas, a lo mejor los blogs o los sitios especializados son más populares en países como Estados Unidos, que tiene una cultura gimnástica muy amplia, pero bueno, también habemos personas que estamos haciendo nuestro esfuerzo en España, en México, en Latinoamérica, y bueno, pues que nos sigan apoyando, ¿no? Con sus vistas, con leernos, con comentar una foto, es buenazo. Y bueno, ya después de esta acotación. Oye, a ver si consigo animarte a meterte más en Fantasy Gymnastics el próximo año. Sí, que este año se me quedó un poco así, ¿eh? Me quedé en pausa, olvidé meter mi inscripción, Cristina me prestó una de sus cuentas, lo intenté hacer un día y después colapso muchas veces con el trabajo y otras cosas, pero si hay temporada 2021, sí, es que ahora cualquiera sabe, pero bueno, si la hay, pues intento animarte de nuevo. Sí. Teníamos a Sam Sirio, hablamos un poco de Fantasy Gymnastics y bueno, empieza a haber otro dramita en la NCAA. En la Universidad de Nebraska, que hace un par de años consiguió llegar a la Super Six, a la gran final, empieza a haber algo de controversia. Por lo visto, lleva
lleva un tiempo oyéndose rumores de entorno abusivo, de maltratos psicológicos en los entrenamientos de esa universidad. Que yo sepa, no se ha investigado esto, pero cada vez más y más gimnastas están hablando del asunto. Una de ellas es Camille McKay, que vivió tanto los abusos de Larry Nassar como los del ambiente de este equipo de Nebraska, y en sus redes sociales ha hablado un poco de esto. Lo que sí ha ocurrido con la Universidad de Nebraska es que recientemente recibió una amonestación por pagar de manera subrepticia, así un poco a escondidas, a un entrenador voluntario. Y la NCAA tiene reglas así muy fijas con algunos protocolos, y a los entrenadores voluntarios, esos son voluntarios, en teoría no se les puede pagar de ninguna manera. Y ellos lo estaban haciendo con un entrenador voluntario que cobraba por hacer coreografías, pero así de manera un poco velada, y les pusieron una amonestación. De todas maneras, algo me dice que no hemos terminado de oír hablar de la Universidad de Nebraska, porque han seguido pasando cosas. Han echado a varias gimnastas, no sé, han echado algunas y otras han pedido la transferencia, pero al mismo tiempo han reclutado a otras nuevas. Entonces, bueno, todo eso es un poco raro, no sé, quizás salte algo más gordo, o lo de los abusos salte de manera oficial, no sé. Yo os cuento que hay algo ahí en la Universidad de Nebraska que está pasando. Fuerte, fuerte. Sí, y algo menos... Aprovecho una Dime, pausita, dime. nada más si de repente escuchan ladrar mi perro otra vez, una disculpa, todavía seguimos en confinamiento y aquí en México y bueno, son Bueno. los gajes de grabar en casa. Bueno, saludos para los perros que los conocimos el otro día, ¿no? Vale, bueno, el 29 de abril también, sigo hablando de la NCAA, el 29 de abril se anunció que Randy Lane, que fue uno de los entrenadores principales asociados de USLA, o sea, UCLA, con Miss Ball, además de en otros equipos, sería el entrenador principal, head coach, del programa de la Universidad de Long Island. Es el equipo más reciente de gimnasia artística femenina de la NCAA. Se anunció en marzo, creo, que esta universidad tendría programa de gimnasia artística, y el 29 de abril se anunció que sería Randy Lane el entrenador. Bueno, este programa tiene previsto comenzar su andadura la próxima temporada en 2021, que esperemos que sí se celebre. Esto en cuanto a la NCAA. Luego, a continuación, tengo algunas cosas que ocurrieron durante el confinamiento. Estábamos todos metidos en casa y, bueno, desarrollamos la creatividad. Tengo algo sobre la vida en confinamiento en concreto. Por ejemplo, las gimnastas italianas que se entrenan en Brescia, como dicen ellos, y forman parte del equipo Brixia de la Liga Italiana, como ya hemos comentado en el vídeo anterior, la mayoría están en el equipo nacional, están confinadas juntas y se siguen entrenando. Y bueno, en una entrevista con la Federación Italiana, Giorgia Vila habló de su vida y entrenamientos durante el confinamiento, y también comentó que tanto su abuelo paterno como el materno habían fallecido por la COVID-19. Bueno, ella estaba en Brescia y no pudo, en confinamiento con su equipo, y no pudo, pues nada, estar con su familia durante este trance. Y luego también vimos que algunas gimnastas francesas están pasando juntas su confinamiento. Es el caso, por ejemplo, de Mélanie de Jesús dos Santos, Laurette Charpy, Aline Fries y Alice Letrange-Moiti. Y en un vídeo publicado por la Federación Francesa de Gimnasia, anima a sus compatriotas, se ve a Mélanie de Jesús dos Santos diciendo «Allez la France», esas cosas, y comentan su vida e impresiones en estas circunstancias. En el vídeo todavía no podían meterse en el gimnasio a hacer aparatos, pero hacían preparación física juntas. Entonces, bueno, eso pudimos ver cómo lo están llevando. Luego también pudimos ver que instituciones y gimnastas de todo el mundo compartieron durante este periodo entrenamientos en redes sociales. Un ejemplo de muchos es el que retransmitieron las gimnastas españolas Ana Pérez y Paula Raya. Y bueno, y otros de la Real Federación Española de Gimnasia, que ponía en abierto, así, para que los pudiésemos ver todos. Y bueno, pues algo de lo que se hablaba en las redes es que en los Juegos Olímpicos o en los próximos mundiales o en la próxima competición que haya, las finales de barra de equilibrios y de potro con arcos van a estar disputadísimas, porque es lo que más está entrenando la gente en su casa. Son los dos aparatos probablemente en los que es más fácil fallar en competición,
pero también son los aparatos en los que resulta más fácil entrenar porque tienen quizás menor peligro y también porque es más fácil meterlos en casa, por ejemplo. Sí, claro, es más fácil adaptar un espacio a esos dos Sí. aparatos. Entonces, bueno, por poner ejemplos, pues pudimos ver a Lori Hernández practicando cosas de barra de equilibrios. También pudimos ver ya en marzo, creo, que las hermanas Weivers, a Lieke y a Zane Weivers, de los Países Bajos, les habían traído una barra de equilibrios que metieron por Sí, la por ventana. la ventana. Y luego pudimos ver, por ejemplo, a Colin Van Wicklen, que tenía un potro con arcos en toda regla allí en el garaje. Y en ese sentido también pudimos ver al gimnasta brasileiro Caio Souza haciendo bricolaje para construir sus propios aparatos. Se construyó lo que se llama una seta, que sirve para practicar potro con arcos. Y bueno, lo vimos ahí construyéndolo y practicando sobre él. Y también vimos que este gimnasta tiene destreza con la máquina de coser, por lo visto aprendió de su madre, que es costurera, y ha estado confeccionando mascarillas para hospitales y personas sin hogar. En la entrada de abril de Gimnasia Artística en gimnastas.net podéis ver los enlaces a todo esto que os estoy comentando, fotos, incluso vídeos de todas estas cosas. Y bueno, también pudimos ver muchas sesiones de preguntas y respuestas de gimnastas con sus fans o conversaciones entre gimnastas. Un ejemplo es el de la española Roxana Popa y de la dominicana Yamilet Peña. Ambas estuvieron algo retiradas por lesiones y han vuelto y ambas se entrevistaron entre sí. Os pongo la fuente para que podáis verlo. Luego, bueno, también pues esto es una curiosidad, vimos que Olga Korbut aprovechó para hacer volteretas en el parque a sus 65 años. Comparto pantalla a ver si podemos verla. Aquí está Olga Korbut haciendo volteretas. No, esto no, ahora no. No, no quiero esto. Aquí la vemos hacer volteretas igual que en Múnich 1972 y en Montreal 76. Ahí estaba. Bueno, eso en cuanto a la vida en confinamiento. Luego, bueno, no sé si es que yo estaba más receptiva o que efectivamente más gente estaba mal, pero escribí unas cuantas notas necrológicas. Voy a compartir pantalla de nuevo porque, bueno, alguno creo que es importante que al menos nos suene. Al menos, no te tienen que sonar todos, Andrea, pero creo que al menos a la afición española algunos de estos nombres pues estaría bien que les sonasen porque fueron importantes. Tenemos, por ejemplo, a José Ángel Leal Allen Perkins, que fue el suplente de España en los Juegos Olímpicos de 1960, pero luego también fue entrenador tanto de gimnasia artística masculina como femenina y fue entrenador nacional. En un momento en el que no había exactamente la figura de seleccionador nacional, de vez en cuando se elegía algún entrenador que actuase como entrenador representante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a José Ángel Leal con sus compañeros de 1960 en un homenaje que hicieron en 2010. Aquí lo tenemos, aquí a la derecha, durante su etapa como gimnasta. Y bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, también a la derecha, como entrenador principal del equipo español de gimnasia artística masculina en los mundiales de 1981. Y bueno, falleció en abril. Llevaba ya unos años con Alzheimer y aquí pues le dedicamos un recuerdo a este gran entrenador de muchos gimnastas importantes españoles. Y bueno, también falleció Dieter Hoffmann, que fue un seleccionador nacional de Alemania. Y bueno, esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, pero se dedicaba a diseñar mejoras para aparatos, para la FIG, y es uno de los artífices de la nueva plataforma de salto de caballo. Es decir, cuando se pasó del potro antiguo al nuevo, bueno, Dieter Hoffmann fue uno de los diseñadores. Aquí lo tenemos. Y nada, bueno, por ejemplo, fue el seleccionador nacional de la RDA, República Democrática Alemana, en el año 88. Bueno, también falleció estos días.
También falleció un compañero de equipo de Joaquín Blume, del que, bueno, hice un blog en su honor porque se celebraba el aniversario de su fallecimiento el 29 de abril. Si a alguien le interesa, bueno, tiene aquí el enlace y salgo yo hablando Muy, y, un y, video muy interesante que les recomiendo mucho que vayan a ver. bueno, fue un gran gimnasta español. Tristemente falleció muy pronto por un accidente de aviación, pero fue campeón de Europa y tenía muchas probabilidades de hacerlo muy bien en los Juegos Olímpicos de 1960. Nunca llegamos a saberlo. Y bueno, en el mes de abril falleció uno de sus compañeros de equipo. Y luego otro fallecimiento que a mí me entristeció mucho es el del periodista británico afincado en España, Michael Robinson, que era un jugador de fútbol que jugó en el Liverpool en Inglaterra y en el Osasuna en España. Y bueno, en mi opinión y de mucha gente, era un gran periodista deportivo, muy entrañable. Si alguien no conoce su figura, pues lo invito a echar un vistazo a algunas de sus cosas. Bueno, no quería dejar esto para el final, para que no quedase muy triste, entonces voy a culminar el repaso abril con algunas muestras de creatividad que surgieron del confinamiento. Como todos sabemos, las crisis son grandes periodos creativos. Totalmente. Sigo compartiendo pantalla porque algunas de estas cosas hay que verlas. Y bueno, algunos de los más creativos este mes han sido la pareja formada por Daria Spiridonova y Nikita Nagorny, que son grandes campeones rusos, y bueno, nos hacen soñar con que la pareja perfecta es posible. Y aquí, por ejemplo, tenemos una muestra, a ver si se puede ver, porque a veces al compartir pantalla no se ve del todo. Bueno, los tenemos aquí delante del espejo haciendo algunas tonterías. Era bien el giro. Aquí los vemos dándolo todo. Bueno, esta es una de las cosas que hicieron. Al menos se divierten mucho, Sí, sí, eso bueno, esto es solo una parece. muestra, han hecho de todo. Sí, Y ya bueno, son grandes celebridades en sí, bueno, Instagram. a partir de mis enlaces se puede ir tirando del hilo y se pueden seguir viendo cosas suyas. Aunque en su empeño por entretenernos y desarrollar su creatividad, han llegado a arriesgar su vida en más de una ocasión. Aquí tenemos uno de esos momentos. Bueno, hasta aquí todo muy bien. Pero en fin, lo que no hace la gimnasia a veces nos lo hacen las tonterías que hacemos en casa. Así es, sí. Y también, bueno, a lo mejor hay, no sé, desconozco si vaya a haber público joven que nos esté escuchando, leyendo, pero creo que TikTok está favoreciendo mucho este tipo de challenge Sí, que llegan a ser peligrosos. Entonces, que tengan mucho cuidado y que sí. si lo ven, no quiere decir que ustedes también deban o puedan hacerlo y mejor Bueno, mantenerse seguros. y bueno, que se lo pasen muy bien, pero con cuidadito. Ah, bueno, Sí. no llegué a ponerlo porque creo que trascendió más en mayo, pero por ejemplo la gimnasta campeona del mundo en el año 87, Aurelia Dobre, sigue dándolo todo y en TikTok tiene muchísimos seguidores y sigue mostrando su gimnasia, sus perfectas líneas. Bueno, Sus dos hijos son super youtubers, ¿no? sí, 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 Según sí. recuerdo. Sí. Algunas cosas de las, bueno, que trascendieron sobre Aurelia Dobre, nos enteramos más bien en mayo. Si quieres, cuando hablemos de mayo, pues lo podemos sacar, pero bueno, también lo puedo comentar, que Aurelia Dobre también lo da todo en TikTok. Y bueno, algunas otras cosas, bueno, voy a mencionar a Álvaro Montesinos porque intercambiamos mucha información y me parece muy interesante lo que hace, así que voy a comentarlo. Es el ex seleccionador nacional de español de gimnasia artística masculino y también fue gimnasta olímpico. Ya había empezado a amenizarnos el confinamiento a finales de marzo con algunos vídeos de preparación física con sus mascotas olímpicas, con los muñecos que tiene, pues empezó haciendo un poco de humor, pero al mismo tiempo con preparación física de verdad. Las cosas que comentaba son cosas que se hacen en los gimnasios. Pero luego en abril empezó a comentar un poco sus recuerdos de historia de la gimnasia artística española basándose en las revistas que él tenía en casa. Empezó a desempolvar sus recuerdos, fotografías, revistas, objetos conmemorativos
Y bueno, en su perfil de Facebook podéis buscarlo, Álvaro Montesinos Yago, y os pongo también el enlace. Podéis eso, ver algo de la historia de la gimnasia artística española. Ahora mismo, claro, es que hay que formar parte de Facebook. Bueno, pero vemos aquí. No. Tenéis que tener Facebook, chicos, lo siento. Y bueno, lo que comentabas, que también para pasar las horas muertas hubo muchos challenges, muchos desafíos, muchísimos. Y bueno, por mencionar algunos así más bien inofensivos, bueno, el handstand challenge este de ponerse y quitarse ropa tenía su peligro también, pero bueno, afortunadamente la mayoría de la gente lo hizo con bastante destreza y no hubo muchos eh, efectos secundarios. Pero bueno, voy a mencionar algunas cosas un poco más inofensivas, que son, por ejemplo, 30 días de diseños de maillots o mallas, leotardos, como os llaméis. Hay que diseñar un maillot para un equipo del NCA y un equipo nacional que compita en el circuito FI. Entonces, bueno, por ejemplo, el día 1 había que diseñar un leotardo para los Florida Gators y el equipo nacional de Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, algunas casas que fabrican maillots, mallas, atuendos de gimnasia, tienen ya como una especie de programa y tú le pones los colores o los patrones y te saca el diseño. Entonces, bueno, se podía usar eso. Algunas personas lo hicieron a mano o con sus tablets. Y bueno, algunas cosas pues estaban saliendo bastante chulas. Por ejemplo, el día 2 había que diseñar un atuendo para la Universidad de Oklahoma, sería este, y también para la Federación Rusa, sería este. Entonces, bueno, para pasar el mes de abril, este fue uno de los retos que se propusieron. Luego también había un bingo de competiciones de gimnasia. Estas competiciones, bueno, a lo largo de abril había que intentar ver romanos del 78, esto sería el comodín, o sea, tú eliges la competición, la Copa Rusa de 2019, los Campeonatos de Europa de 1979, todas esas competiciones en principio están en YouTube, o sea que serían fáciles de acceder para todo el mundo. Entonces, conforme las vas viendo, pues vas tachando los cuadritos. Pues buenísimo, y, buenísimas ideas. y si has estado lo suficientemente ocioso o ociosa durante abril, pues ganas el bingo. Estos son, bueno, un par de ejemplos, pero ha habido muchísimos y de todo tipo, de todo tipo. Para finalizar, otra de las cosas que hemos visto estos días es vídeos colectivos de gimnastas desde sus confinamientos. O sea, se ponían de acuerdo, grababan algo y luego lo ponían todo en conjunto y quedaban cosas bonitas. E incluso dentro de estos vídeos colectivos había challenges y desafíos. Este de Sira Matías, la gimnasta argentina, es solo un ejemplo. Esto es casi de los más básicos, aunque fue uno de los primeros que surgió. Es eso, muchos gimnastas haciendo esto, pasándose el relevo y luego ya empezaron a sofisticarse, así cambiando Sí, de atuendo, vimos de todo, ¿no? leotardos, medallas, sí, Nada, interesante. es un ejemplo simplemente. Y bueno, Pero es bonito ver, ¿no? sí, sí, Que se han puesto de acuerdo tantos gimnastas de países tan diferentes. claro que sí, en el fondo, a pesar de estar cada uno metido ahí en nuestro, en nuestro zulo o nuestras cuatro paredes, en el fondo hemos estado más conectados que nunca, en cierto modo. Y bueno, esto ha sido Abril. Andrea, ¿qué Pues tal? buenísimo. Bueno, aprovechando que estás hablando de las cosas de confinamiento, pues en México ahora me viene, bueno, muchísimos clubes también están haciendo sus entrenamientos desde casa. Yo Ujú. trabajo en un club, empezamos con la de hacer los entrenamientos abiertos para todos en Instagram y ahorita estamos entre Instagram y Zoom, pero bueno, muchísimos gimnasios en México lo están haciendo, también retos de muchas cosas y algo que surgió en los últimos días, que bueno, también ya vendría a aplicar para mayo, pero lo menciono, es que se juntaron algunos gimnastas olímpicos mexicanos, Alexa Moreno, Daniel Corral, Elsa García, Brenda Magaña y Denise López, a hacer una especie de curso de una semana con un costo para los gimnastas, pero bueno, pues les van a platicar o enseñar algunas cosas relativas a lo que ellos especializan. No sé, vi como
consejos para montar una rutina de viga, cosas de ese estilo. Me parece muy interesante también. Y bueno, gimnastas que en sus respectivos Juegos Olímpicos han llevado a México en alto. Pues muy buena idea, sí, sí. Sí, Van a empezar a proliferar este tipo de historias, supongo. definitivo, sí. Sí. Bueno, todo depende un poco de cómo se vaya abriendo los países. Si al final dejan entrenar a todo el mundo como antes, pues a lo mejor no es tan necesario, pero bueno, es bueno saber que esto existe. Ujú. Bueno, hay quienes hemos o vivimos de las redes sociales o de las tecnologías, bueno, para nosotros esto era una realidad, ¿no? Pero para el grueso de la población creo que se adelantó Ujú. mucho por ejemplo, el comercio electrónico, los cursos online, bueno, si se tenían previstos para que alcanzaran, por ahí se vio mi perro, Sí, hola. alcanzaran un pico, no sé, en 2 o 3 años, bueno, vino de repente así. Y bueno, está buenísimo también que la creatividad surja a todos y bueno, quienes ya estábamos aquí, tengamos que innovar, tengamos que encontrar nuevas formas y bueno, también más diversidad de contenido en muchas áreas también. Ujú. Bueno, yo me alegro porque en cierto modo nos ha animado a ambas a hacer este tipo de charlas, que bueno, espero que le gusten a mucha gente, pero al menos a mí ya me ha servido de mucho, me ha resultado muy entretenido, me ha obligado, bueno, obligado, me ha animado a informarme de lo que está ocurriendo y bueno, me ha puesto en contacto contigo y te agradezco mucho que tuvieses la idea y que me invitases a participar. No, para mí es un placer, de verdad lo digo. Bueno, en primera instancia siempre es bonito que otras personas te vean, pero igual a mí me encanta compartir gimnasia y bueno, si nosotros nos ponemos al día, si lo estamos informando en nuestros respectivos sitios, pues me parece muy bien que podamos trasladarlo a otro formato de contenido y que podamos complementarnos, como lo hemos hecho en otras ocasiones cuando son campeonatos del mundo, cuando analizamos a los equipos, Ujú. porque pues siempre es interesante y complementario tener otro punto de vista y así. Me encanta esta idea y bueno, él es Baki, mi perrito, y, y pues a seguir, ya vendrá mayo, estoy muy contenta de verdad y yo puestísima para seguir con este proyecto. Muchas gracias por haberme invitado. Soy Cristina de gimnastas.net. No tenéis más que poner en el navegador gimnastas.net si queréis ver los contenidos que divulgo y podéis encontrarme en muchas redes sociales, incluido YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y bueno, yo soy Andrea de chalkgrips.com, como se escribe, chalk de magnesia, grips de guantes.com y también estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y nos encantará leerlos, verlos y pues también importante, si les gusta este contenido, pueden suscribirse a este canal, al canal de Cristina, que es Gimnastas.net y pues déjenos un comentario, una manita arriba, lo que sea que quieran compartirnos, comentarnos. Si tienen un libro, como lo comentamos anteriormente, que nos quieran compartir, adelante. Y pues bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí y nos vemos la próxima.